Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. He venido durante los últimos domingos que me ha correspondido predicar, trayéndole la palabra acerca de las cartas que el Señor envió directamente a las iglesias que estaban siendo establecidas en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Y ha sido de grande bendición para mí poderles traer esta palabra. Y a veces me pongo a pensar en todo lo que estas implican, porque no sé usted en su vida espiritual cuántas veces habrá leído estas cartas y siempre va a encontrar un mensaje que el Señor está dándonos. Los pastores en íntima devoción estamos haciendo un valioso y muy abnegado esfuerzo para traerles la palabra del Señor conforme al marco bíblico, no salirnos de ellas, de las Escrituras, porque el Señor quiere que su iglesia todos los días se prepare más, sea para el último día de su vida aquí o porque el Señor viene a llevarnos a estar con Él. Él no va a llevar una iglesia desobediente. Mire usted cómo en las situaciones que estamos pasando, hoy se empieza a ver también un despertar espiritual dentro de la iglesia, no solamente en íntima devoción. Hay iglesias que ya empezaron a darse cuenta del peligro por el cual estamos pasando y empezaron a arreglar sus cosas con el Señor, a arreglar todos sus asuntos, a bajarle revoluciones a su vida normal y carnal y a empezar a fortalecer la vida espiritual que como hombres y mujeres espirituales cada uno debe vivir para agradar a Dios. Las apariencias engañan. En las otras cartas, el Señor, los que han tomado nota, hemos visto 3 puntos fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 puntos fundamentales? El primero es que el Señor empieza elogiando la iglesia. El segundo es que el Señor critica a la iglesia. Y el tercero es que el Señor desafía a la iglesia a que tome acciones. Y había preparado una historia que enseguida se las voy a contar, pero ayer hice lo que pocas veces hago y es sentarme a ver televisión. Invité a mi esposa, le dije, vamos a ver, ya hemos reposado, estamos listos, estamos preparados para asumir el compromiso con el Señor mañana delante de su iglesia, y empezamos a ver un programa de televisión de la farándula. Y me impactó mucho un testimonio que presentaron de una joven cristiana que vive o está casada con un muchacho y que su profesión hoy día, la de ambos, es lo que conocemos como los influencers. Son influencers. Pero de un momento para otro nos sorprenden mostrándonos un video en el que este muchacho, delante de una niña, no sé, de 7 años, 8 años, su hija, está muy airado. Y permíteme una silla muy rápidamente aquí, rápidamente. Está muy airado, su niña está en la punta del comedor, su esposa está aquí, él está aquí y levanta la silla y como que se arrepiente y va y la empuja. Y la muchacha se va
y cae violentamente. Cuando empezaron a desarrollar la noticia, entonces ella empieza a reconocer de que en las redes, en los compromisos sociales, en su vida afuera, ellos aparecen como una pareja incomparable, como una pareja sin igual, como una pareja en la que nada está pasando. Pero están muy avergonzados y arrepentidos porque al interior de su casa se estaban viviendo actos de violencia como el que presentaron públicamente ayer en el noticiero. Y uno de los comentaristas del programa decía, definitivamente las apariencias engañan. Y la joven mujer decía, yo le tengo que dar la segunda oportunidad a mi esposo, porque yo quiero ganármelo para Cristo Jesús. Dios puede cambiar el corazón de él. Bueno, ya se vino una sarta de comentarios por parte de los presentadores de ese programa y le decían, es que a Dios rogando y con el mazo dando, agitando para que esta muchacha tomara acciones legales y demandara a su esposo. Las apariencias engañan, me sonó, y entonces le dije a Marlene, si no hubiera tenido historia para contarle a la iglesia mañana, les contaría precisamente como lo acabo de hacer. Y creo que todos, o en su gran mayoría, nosotros a veces vivimos de apariencias. Nadie sabe lo que hay de puertas para adentro. Nadie sabe lo que ocurre de puertas para adentro. Y resulta que el Señor está observando no solamente lo que estamos haciendo afuera, sino adentro y sobre todo cuáles son las intenciones de nuestro corazón. La otra historia es de una mujer ya mayor, unos 55 de estatura. Ella va al supermercado, una mujer ya de unos 70 años, conduce automóvil todavía. Entonces estaciona su vehículo en el parqueadero, va, compra algunas cosas de la canasta familiar y cuando viene encuentra que hay 4 hombres subidos en su automóvil y ella inmediatamente suelta las bolsas y le grita, yo no solamente estoy preparada para vivir una situación de estas, sino que estoy preparada para usar una pistola que les voy a disparar en este momento. Eso fue una situación que llamó la atención por ser una mujer ya mayor. Esos 4 hombres que estaban subidos en el automóvil, figúrense ustedes, ¿cuál fue la actitud de ellos? Pusieron pies en polvorosa y se fueron. La mujer llegó y tomó las bolsas de lo que había comprado, se subió al automóvil y de la furia que tenía y de todo lo que puede producir un acto de esto, los nervios, el temblor, era meter la llave en el switch del carro, de su vehículo y no le daba y de pronto mira hacia el asiento del pasajero y ve un balón de fútbol y dice, ¿pero qué está pasando aquí? No era el carro de ella. El carro de ella estaba unos 5 parqueaderos más adelante y era exactamente igual al de los señores. Ellos se fueron inmediatamente a la policía, al CAI, y le dijeron a los policías, mire lo que pasa, nos ha pasado una señora mayor, canosa, ella de baja estatura, pero con una pistola en la mano, nos quitó el automóvil, nos robó el automóvil. Ellos se fueron y al momento apareció la señora, después de que encontró su vehículo, llegó a la estación de policía y le dijo a los policías, mire lo que me ha pasado. Entonces el policía se rió
Y él dijo, caramba, yo creí que era una broma lo que me estaban haciendo esos 4, pero ahora veo que es cierto. Y apareció algo que nadie esperaba, y es que esta mujer, directa o indirectamente, había robado el automóvil de los 4 hombres que huyeron del pavor de la señora. Hoy podríamos llamar eso como un lapsus senil, o podríamos llamarlo, esto es para titularlo, hágalo memorable, pero nosotros podemos llamarlo en esta mañana, las apariencias engañan, o no todo lo que brilla es oro. Y es exactamente lo que está pasando en una de las iglesias de Asia Menor, en Sardis. Esta era una de las iglesias más adineradas de las que conocemos en la historia. Es decir, no solamente la iglesia era rica, sino que la ciudad de Sardis era muy adinerada. Los ciudadanos del común eran, digamos, la ciudad más rica de la historia en ese momento. Sardis era el lugar donde todos querían vivir. ¿Recuerdan que hubo un boom en el que a Medellín todos querían venir a vivir? De los pueblos. De hecho, uno es provinciano, uno llegó en su momento, pero hoy están llegando ciudadanos no solamente de otros departamentos, sino que están llegando ciudadanos de otro país, porque dicen que en Medellín hay un futuro promisorio. Pues eso pasaba también con la ciudad de Sardis, y era también la ciudad donde tenía la iglesia, donde todo cristiano quisiera asistir. ¿Por qué? Porque a veces lo que no logramos afuera, aparentar afuera, queremos venir aparentando a una iglesia y decir que estamos asistiendo a la iglesia más rica, estamos asistiendo a la iglesia que tiene el mejor templo, estamos asistiendo a la iglesia donde mayores comodidades hay, donde hay mejor orquesta, donde hay mejor sonido, donde hay aire acondicionado, donde los asientos son abullonados, en fin, todo lo que caracteriza a una iglesia rica. ¿Alguno conoce aquí una iglesia rica, una iglesia adinerada? Sí las hay. Esta iglesia en Sardis, yo puedo imaginarla como una colmena de mucha actividad, de muchos programas. De hecho, tenía una gran reputación, una reputación que se extendía por todo el mundo conocido, la ciudad de Sardis y la iglesia de Sardis. Y un día cualquiera, como hoy, les llegó una carta que venía de parte de Dios. La congregación se reunió para leer lo que creían que sería elogios de parte del Señor. Sin embargo, lo que escucharon y leyeron los sorprendió ingratamente. En Apocalipsis 3 encontramos una copia de esa carta que es la que acabamos de leer y que ha sido no solamente una carta histórica, sino que ha sido una carta preservada para toda la iglesia del siglo XXI y que toda la iglesia debe leerla y descubrir si, tal como la iglesia en Sardis, han dejado que las apariencias los engañen. No hay elogios, ya dijimos. El Señor arranca de una vez con la crítica. Vamos al versículo 1. Y dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. La iglesia tenía un nombre, tenía una gran reputación. Era la iglesia ideal. Repito, la iglesia donde todos quisieran asistir, pero la realidad no correspondía a su nombre.
El título de la iglesia era muy bonito. Todo el que pasaba por allí leía la iglesia de Sardis, la iglesia del Señor. Es más, gente que no tenía intenciones de convertirse al Señor, solamente por entrar a ese lugar tan ostentoso y verse rodeado de gente rica, querían entrar. No eran discipulados, no había un equipo de ujieres, porque la gente entraba por sí sola a la iglesia, porque las apariencias los atraían. ¿Usted notó cómo el Señor Jesús se presenta en este versículo? Él está diciéndole a la iglesia en Sardis: yo tengo la plenitud discerniente del Espíritu Santo. ¿Recuerdan el mensaje que el pastor Junior nos predicó en días pasados acerca del discernimiento? Y el Señor está diciendo: yo tengo la plenitud discerniente del Espíritu de Dios. Por lo tanto, Él les va a decir no lo que todo el mundo ve, no lo que todo el mundo está admirando. No les va a hablar del aviso grande, no les va a hablar de la orquesta, no les va a hablar de las sillas abullonadas, no les va a hablar de nada. Como Él tiene el espíritu discerniente de Dios, entonces Él va a develar la realidad del estado espiritual de la iglesia. Ese es el que hay que observar. El Señor está diciendo, escúchelo en esta mañana, porque esto no es para Sardis. No nos podemos quedar, hermanos, leyendo la Biblia como un libro de historia. Este libro es para mí. Esta es la palabra de Dios para mí. Si tiene la Biblia en la mano, abrácela y diga, esta es la palabra de Dios para mí. Para mí. Esto es lo que Dios me está hablando hoy. ¿Y sabe qué le está diciendo el Señor a usted en esta mañana y me lo está diciendo a mí? Yo conozco tu vida espiritual. ¿Lo oyeron? Yo conozco tu vida espiritual. No me importa tu empresa, no me importan tus posesiones, no me importa si usas ropa de marca, no me importa el barrio en que vives. Me importa es que yo sé cuál es tu estado espiritual. Yo conozco tanto de ti que conozco tu pulso espiritual. Conozco tus signos vitales. Esta palabra estremece, hermanos. Esta palabra en esta mañana debe llegar hasta nuestras mismas entrañas. Que el Señor esté hablando en esta mañana, que nos conoce mejor que nosotros mismos. Todos creen que estar bien, le está diciendo el Señor a la iglesia. Todos piensan que todo anda de maravilla, pero quiero que sepas que yo sé que estás listo para el cementerio. Estás a punto de ir a ser sepultado. Qué terrible, qué tan fría esta palabra, pero qué tan contundente. Que el Señor se aparezca aquí ahora. Esto sería bueno que se predicara donde se predica la prosperidad, donde se predica el robo a las iglesias, donde se predica la nueva era disfrazada de Biblia, donde se predica la mentira. El Señor está enviando un mensaje contundente. Te conozco también, que lo único que veo en ti es que estás listo para ir al cementerio. Estás muerto espiritualmente. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a una iglesia al borde de su muerte espiritual? ¿Qué es lo que hace que una iglesia pierda su vitalidad? Les voy a decir algunos punticos. Se los comparto con todo mi amor. Ustedes no saben cómo sufrí yo este mensaje para traérselos a ustedes. Y hasta en la madrugada estaba postrado delante del Señor y le decía, Señor, que esta palabra llegue a tu iglesia, por favor. Lo que menos queremos es ser la vergüenza delante del mundo, que digan, todos se fueron para el cementerio.
No es lo mismo que se dijera eso a que se diga, se los llevó el Señor. Una de las principales fallas, la primera es que adoramos el pasado. Nos quedamos en el pasado, o sea, cuando la congregación está hablando de sus antiguas hazañas, de sus antiguas actividades, de todo lo que hizo para Dios. Estamos contando una anécdota tras otra y tras otra, pero todos esos testimonios son antiguos y son añejos. No nos podemos quedar patinando en el pasado. Tenemos que mirar es cómo estamos hoy, iglesia. Muchos hoy están pensando en por quién van a votar o a qué hora van a votar. Tienen la mente en otras cosas. Pero si hemos resucitado con Cristo, con Cristo, hermanos, debemos buscar las cosas de arriba, no poner la mirada en las de la tierra. Y el que ha resucitado con Cristo no está listo para ir al cementerio, sino que está listo para ser arrebatado, para estar con Él. Otra razón que hace que la iglesia pierda la vitalidad: continúa protegiendo sus tradiciones en vez de la sana doctrina. Hoy se predica más en las iglesias si las mujeres deben mutilarse o no, si deben usar pantalón o no, si se debe comer morcilla o no, si se debe usar corbata o no. Es desastroso cuando un pastor pierde el nivel espiritual y abandona la palabra, se sube a hablar barbaridades para conservar las tradiciones. El Señor no viene por una iglesia tradicional. Pues si fuera para ir a una iglesia tradicional, volvámonos a la iglesia o a la religión tradicional. Otra de las razones por las que hace que una iglesia pierda su vitalidad es que no se arriesga a tomar nuevos desafíos. El Señor lo dijo muy claramente: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se enciende para ponerla debajo de una repisa, sino para ponerla arriba, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes. Hagan brillar la luz de ustedes para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que no los miren como una iglesia de apariencias. Otra razón por la cual la iglesia pierde su vitalidad, y es que se enamora de sí misma en vez de Cristo Jesús. Yo soy de la iglesia única y verdadera, y a mí de esa iglesia nadie me va a mover, porque aman más una denominación que a Cristo mismo. Y los síntomas de este tipo de iglesias son que todo lo que hace es tomar cuidado de sí misma. Se enfoca en sí misma y la gente se une para hacer cosas por ellos mismos en vez de hacer cosas por otros y, por supuesto, para Dios. Otro síntoma que hace que la iglesia pierda la vitalidad: no le gusta recibir nuevas personas. ¡Hey! Ese es mi asiento. Quítate de ahí. Es una persona nueva que acaba de llegar. Pero llega un creyente antiguo y le dice al nuevo: quítate de ahí, que esa es mi silla. Estás sentado en mi silla. Y el problema es que esta es la actitud de muchos cristianos hoy. Se pelean hasta por una silla en vez de darle gloria a Dios. Mire, esta semana, mientras nos hacían unos arreglos en el techo, estuvimos aquí parte del día este servidor, porque tenía que asumir otros compromisos, pero el pastor estuvo todo el día con la pastora y con su niña, todo el día aquí. Y cuando volvimos a organizar las sillas, ahí donde usted está sentado, yo le decía al Señor: Señor, recuerdo cuando la iglesia empezaba esta obra como tal, como yo antes de la predicación empezaba a sacudir cada una de las sillas. No teníamos un equipo tan maravilloso
de colaboradores que ya embellecen la casa de Dios, y empezaba a orar con Claudia. Y le decía: Claudia, oremos por estos hermanos que están enfermos. Pero también oremos por los hermanos que han de llegar el domingo, por los que se fueron sin ninguna razón y que quieren volver, y por aquellos que quieren llegar a los pies de Cristo Jesús. La iglesia, con todas estas situaciones, empezó a perder vida y empezó a dormirse. Usted no notó que esta iglesia, no dice la palabra del Señor que tenía luchas, como las otras que hemos leído. Esta iglesia no tenía ningún tipo de lucha. En las otras iglesias estudiamos, en las que hemos estudiado hasta ahora, algo que estaba pasando, bueno o malo, pero algo estaba pasando. Había tensión, había desafíos, algún tipo de conflicto, algún tipo de lucha. La tensión y la lucha pueden ser desagradables, pero al menos son señales de que estamos vivos. Esta iglesia en Sardis estaba muerta, que ni siquiera tenía luchas por dentro. Tenía paz, estaba tranquila, pero era la paz de un cementerio. Tenían paz, no tenían conflictos, no tenían luchas, pero era la paz de un cementerio. Esta iglesia no era como las otras que estaban luchando, como vimos, contra la doctrina de Balaam. Estaba sufriendo persecución, otra. Estaba confrontando falsos apóstoles, otra. Otra estaba enfrentando el peligro del engaño de Jezabel y de todas sus tentaciones. Gracias, mi hermano. Esta iglesia no tenía literalmente problemas ni triunfos. Ellos estaban como hipnotizados. ¿Han visto la figura que dicen que se utiliza para hipnotizar a una persona que le empiezan a mover un reloj? ¿Sí? Es como si Satanás estuviera ahí moviéndoles el reloj, un reloj de oro. Como eran tan ricos, entonces le sacó un reloj de oro para distraerlos más. Ah, Satanás también tiene reloj de oro. Míralo, es de los nuestros. Pero mientras mueve el reloj le está susurrando: duerme, duerme, duerme. Ahora, hermanos, esto de dormir no es para usted. Yo no le estoy diciendo que me duerman en esta mañana. Usted siga escuchando. Algunos mandamientos de Cristo Jesús para la iglesia de Sardis. Lo que comienza como una escena en el lecho de muerte de esta iglesia va a cambiar de una manera repentina a un drama, pero en una sala de emergencias. Más que empezar a oficiar un funeral, el Señor Jesús hace un último esfuerzo para recibir o revivir los corazones de los santos que están adormecidos con apatía y conformidad espiritual. Yo he visto morir hermanos y personas, es decir, hasta el último minuto los he acompañado. El más reciente fue mi suegra. Pero también estaba en hospitales donde los médicos, Dios bendiga a los médicos, hacen esfuerzos incesantes porque un paciente no se les vaya a morir. Y el Señor a la iglesia en Sardis y a mucha iglesia del siglo XXI, iglesias que están en cuidados intensivos, Él los está moviendo para que dejen la apatía y la conformidad espiritual
Y el Señor le está dando a la iglesia en Sardis 5 imperativos, como si fueran unos baldados de agua fría en la cara de los creyentes que están adormecidos o ya inconscientes. El Señor grita urgencia, urgencia, urgencia. Y con gran pasión va a dar los siguientes mandamientos. El primer mandamiento: despierta o sé vigilante. Supongamos que si alguien está frío espiritualmente aquí, si alguien ha querido desertar, si alguien está viviendo estos síntomas, que el Espíritu Santo te tire un baldado de agua fría para que te despierte. Versículo 2. Despierta. Y ruego el favor que ustedes centren su atención, mis amados hermanos, en que voy a poner con diferentes colores los puntos que voy a identificar. Este va con azulito. Despierta. Sardis era una ciudad que se creía invulnerable. Y ya los ejércitos romanos, o el ejército romano y el ejército persa, habían visto casi imposible entrar a esa ciudad, pero estaban al acecho, estaban pendientes cómo era el ingreso y la salida de las personas de esa ciudad, porque eso estaba como junto a un acantilado y era imposible, era prácticamente una ciudad invulnerable para ser atacada. Entonces, ¿qué hicieron los ejércitos en sus respectivos momentos? El ejército romano, el ejército persa. Ellos esperaban a que los soldados, los centinelas, los que estaban en las garitas, se durmieran. No había otra forma de atacar. Todo el tiempo estaban vigilantes. Yo les digo, hermanos, si alguno es perseverante y es vigilante, es Satanás, para ver cuando nosotros le damos cabida para él atacarnos, cuando nos dormimos. Entonces, cuando Cristo, el Señor, le está diciendo a la iglesia, despierten, estén vigilantes, seguramente ellos recordarían esos duros momentos en que los ejércitos persa, romano y persa en su momento entraron y les hicieron mucho daño. Y entendieron que ahora no solamente la ciudad estaba en peligro, sino que la iglesia estaba en peligro, porque la iglesia estaba apática espiritualmente, estaba débil espiritualmente. Es increíble cómo hoy hay que rogarle a la iglesia que estudie las Sagradas Escrituras diariamente, ordenadamente y fervientemente. La vida de la iglesia está en Cristo Jesús, y a Cristo Jesús lo conocemos única y exclusivamente cuando nos acercamos a este sagrado libro, el cual nos habla desde Génesis a Apocalipsis, que Él es el Señor y Dios, el dueño de nuestra vida. Alabado sea su nombre. Usted ya sabe, hermano, que Satanás está atento a todos nuestros movimientos, a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos, a todo lo que queremos hacer. Él está pendiente de todo, porque Él quiere invadir tu vida, y si la invade, te mata, porque el Satanás no solamente pierde las almas, sino que las destruye también. El segundo mandamiento: reaviva. Despierta y reaviva lo rescatable y que está por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice el Señor. Hay realidades espirituales de la iglesia que necesitaban atención, necesitan hoy atención urgente. Las cosas que distinguían a esta iglesia, sí había algunas cosas que las distinguían para bien. Las obras que mantenían a la iglesia pura, a la iglesia enfocada, a la iglesia apasionada, esas cosas que debían estar afirmando, no afirmando a manera de asentir, sino volviéndolas firmes, ser fuertes en esas cosas en las que todavía ellos tenían vida.
Hay poder en el nombre de Jesús. No sé cuántas almas hay aquí en esta mañana, pero por todos murió el Señor Jesús. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. En todas las generaciones, iglesia, en todas las generaciones, la iglesia del Señor se ha equivocado en algo. En algo se ha equivocado. Yo te pregunto, iglesia, y te lo pregunto con todo amor. Hermanos, hermano, voy a hablar en singular. ¿Sabes en qué te has equivocado hoy? Esta pregunta viene de parte del Señor. ¿Sabes en qué te has equivocado hoy? ¿Ya has detectado algún problema en tu vida? ¿Sabes en qué área, iglesia, íntima devoción, es débil y necesita afirmarse? No critiquemos. Si usted recibe de parte de Dios, que en íntima devoción se necesita fortalecer algo, háganoslo saber. Pero permítame decirles que eso no quiere decir que usted va a ser la autoridad sobre los pastores, porque la carta se la mandó el Señor, fue al pastor de cada iglesia. Y ahí nuestra labor incesante de que todo esté marchando de acuerdo a lo que el Señor nos ha venido enseñando y mostrando. Es tan lindo el Señor que nos está dando alimento actual, nuevo, el maná verdadero, tanto en el Antiguo Testamento como los mensajes que ha venido desarrollando el pastor en el libro de Nehemías, como en el Nuevo Testamento, con los mensajes que este servidor ha venido trayéndoles cada 15 días. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted por qué el Señor ha permitido que esté en esta mañana escuchando este mensaje? Porque el Señor lo ama y no quiere que usted se pierda, sino que viva la vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea el Señor. A todo esto, este no es solo un desafío para la iglesia en general, sino para cada cristiano en particular. Hermanos, vivamos en santidad. Es fácil cuando dejamos que el Señor nos tome con su mano. Cuando el Señor Jesús nos toma con su mano, lo único que hacemos es mirarlo a Él y nada de lo que el mundo dice, que es religiosidad, legalismo. El mundo nunca nos va a calificar. Quien nos tiene que calificar es el Señor, y si vamos de la mano con el Señor, estamos aprendiendo de Él todos los días, siguiendo sus pisadas, actuando como Él actúa. ¿Cuáles son los puntos débiles en tu vida, iglesia? ¿Dónde están esas grietas y fisuras en tu vida, en la fortaleza de tu vida? ¿Dónde es que el enemigo parece que quiere escalar tus muros? El consejo es: afirme esas cosas, porque el enemigo quiere ver cuál es tu lado. Unos dicen tu lado flaco o tu lado débil, y otros, acogiéndose a la historia, dicen el talón de Aquiles. Eso es lo que está buscando el Señor, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que Satanás solamente busca una rendijita. Ni deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. No necesita mucha cosa. Entonces, vamos a comprometernos delante del Señor a afirmar en lo que estamos débiles. Vamos a comprometernos a despertar, hermanos, y vamos a reavivar aquello que está a punto de morirse. En tercer lugar, recuerde, versículo 3 del capítulo 3. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón.
¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con recordar? ¿Qué es lo que sí debemos recordar? Significa estar todo el tiempo luchando porque no se nos olvide nada de lo que hasta ahora hemos aprendido y oído. No supeditemos nuestra vida espiritual al mensaje del domingo y nos fortalecemos solamente en el momento en el que escuchamos esa palabra, pero salimos allí y estamos asumiendo otro comportamiento distinto. ¿Qué más debemos recordar, hermanos? Debemos recordar la gracia de Dios que nos salvó. Debemos recordar quiénes éramos antes de Cristo. ¿Usted recuerda lo que era antes de conocer a Cristo? Sí lo recuerda. Eso hay que recordarlo. ¿Quiénes éramos? Porque quien no sabe de dónde viene, no sabe dónde está y mucho menos sabe para dónde va. No se olvide que es el poder de Dios que lo sustenta y lo fortalece. No es su negocio, no es su empresa, no es su profesión, no es su riqueza, no es nada material. Es el poder de Dios el que nos está sustentando y fortaleciendo todos los días. No se olvide del inmensurable amor de Dios en su vida. Hoy cantamos esa canción que hace mucho tiempo la aprendimos y la enseñamos a los niños en las otras iglesias. El amor de Dios es maravilloso. Es alto que no puedo salirme de él, es profundo que no puedo ir abajo de él y es tan ancho que no puedo estar fuera de sus límites. No se olvide, hermano, recuerde, no se olvide de las verdades de la palabra de Dios. No se acerque a leer las escrituras para buscar errores o contradicciones. Hoy hay gente especializada, como en el seminario de Jesús. Hay un seminario, es una institución atea hasta ahí, anticristiana hasta ahí, pero se llama Seminario de Jesús, que no hacen sino hurgar la palabra del Señor para buscar posibles errores y contradicciones. Es muy importante que el Espíritu Santo sea invocado por nosotros cada vez que vamos a leer, así sea una porción corta de la palabra del Señor. Es tan delicioso. Nosotros lo vivimos, Marlene, ¿sí o no? Nosotros lo vivimos todos los días. Yo te digo, ay, Marlene, lo que dice aquí el Señor, y paramos, hacemos un selaj, rayamos. Yo le digo, toma nota, vea esta otra cita que recuerdo en este momento, busquémosla, paremos, porque el Señor nos está hablando. No olvide las verdades de la palabra de Dios. No se olvide de su responsabilidad para con los otros creyentes. No sea frío con los demás hermanos. La iglesia se debe identificar en que nos amemos los unos a los otros. Aquí nos esquivamos los unos a los otros. Aquí no nos saludamos. Somos a las volandas a toda hora. ¿Por qué? No se olvide de la importancia de servir al Señor. Recuerde eso. No se olvide de su misión en este mundo. No se olvide que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No se olvide que sus talentos han sido un regalo de Dios. No se olvide de estar preparado y expectante de la segunda venida del Señor Jesús. No lo olvide. Una iglesia que no recuerda su pasado o que lo recuerda pero olvida su importancia es una iglesia que está entrando a un coma espiritual. En cuarto lugar, obedezca y trabaje. Así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo. Recuerda pues de lo que has recibido y oído. Hermanos, sincerémonos en esta mañana. ¿Usted qué ha recibido en la iglesia? ¿Qué ha recibido usted en la iglesia? Pensemos en esto. ¿Qué ha recibido en la iglesia? Si ha recibido la palabra. Y el que recibe la palabra recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo lo tiene todo. Porque con Cristo estamos completos.
Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero sin Él nada podemos hacer. Alabado sea el Señor. Y no solamente recuerde estas cosas, hágalas. Hágalas. Este verbo está escrito en un presente imperativo, es decir, algo que no se puede evadir. Esta es una acción que no debemos supeditarla solamente al culto. Esto de recordar toda la palabra de Dios es una acción continua, y el único que puede hacer una acción continua en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso no podemos pelear con el Espíritu Santo. No pelee con el Espíritu Santo, porque muchos se equivocaron creyendo que el Espíritu Santo era una palomita, que era una energía, que era una ¿qué? ¿Un qué? Un fluido. Y empezaron a pelear con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice en Isaías? Que cuando empezaron a pelear con el Espíritu Santo se volvió contra ellos y los destruyó. El Espíritu Santo es muy bravo. Dígamelo a mí. Cada rato me pone en mi lugar. Dicen que es un título, una fuerza, una energía, un fluir. No. Recuerde todo, mi amado hermano. Obedezcamos. No deje de obedecer la verdad y de guardar la verdad. Compra la verdad y no la vendas, dice otro texto de la palabra del Señor. No sirve de una iglesia, no sirve de nada que una iglesia tenga buena memoria si es que ésta no afecta sus pies, sus manos, su mente y su corazón, es decir, todo su ser. Debemos predicar la verdad, no una religión. Y la verdad tiene un nombre, y el nombre es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En quinto lugar, el arrepentimiento. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y arrepiéntete. Cristo Jesús le está diciendo a usted en esta mañana, mientras hacen todo eso, no pasen por alto que necesitan arrepentirse. Literalmente, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cambien de dirección, cambien de comportamiento. Iglesia, ¿hay algo para arrepentirnos en esta mañana? Yo no estoy aquí como un juez, estoy como un vocero de la palabra de Dios. Pero no lo tengo escrito en el discurso, pero siento de parte de Dios decirles y escucharme. Hay algo de lo que nos debemos arrepentir en esta mañana. ¿Usted tiene algo de qué arrepentirse en esta mañana? ¿Y usted quiere arrepentirse en esta mañana de ese algo que recordó esta mañana que tiene que arrepentirse? Los creyentes en Sardis tenían que confesar su pecado y pedirle perdón al Señor Jesús. Y luego, con corazones y manos ya limpios, empezaron a servir al Señor. Advertencias de parte de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Continuando con este versículo, vemos que el Señor le da una advertencia a esta iglesia en Sardis. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Advertencia. Lea lo que está en rojo conmigo. Leámoslo bien fuerte. Escuchémonos nosotros mismos lo que el Señor nos está diciendo bien fuerte. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Diga, ay, ay, ay. Y la figura de la venida del Señor Jesús como ladrón en la noche está trayendo siempre la idea de un juicio inminente. Vamos a ver algunas citas, solamente algunas, como en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 43 y 44.
Pero entiendan esto, dice el Señor Jesús. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo? Cuando menos lo esperen. En Lucas 12, 39 y 40. Pero entiendan esto, dice el Señor Jesús, y si lo está diciendo en 2 veces, hay que prestarle atención. No quiere decir que cuando lo dijo una vez no le prestemos atención. La palabra del Señor siempre es y nunca pasará. Si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 y 2. Ahora bien, hermanos, dice el apóstol Pablo, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Y sabe a qué viene un ladrón? Él no viene a saludar a una persona. Un ladrón viene a qué? A robar. ¿Y a robar qué? Las cosas de valor. Un ladrón no se lleva las baratijas. Los creyentes en Sardis entendían muy bien lo que esto significaba. En otras palabras, tal como aquellos soldados, recuerdan los de los ejércitos romano y persa, los invadían, les llegaban de noche cuando ellos estaban dormidos. Así va a llegar el Señor también. Y si no estamos preparados, nos perdimos. Y dice, y voy a llegar, y voy a quitar tu candelabro. Voy a hacer que tu testimonio que dabas públicamente y que parecía ser cierto, voy a divulgarte porque era una mentira. Estabas llevando a la gente a que se engañara con tus apariencias. Pero lo peor, dice el Señor, voy a quitar mi presencia de en medio de ustedes. Pongo una notica al margen ahí. Lo que pasa cuando el Señor no está. Éxodo 33. Porque le estaban diciendo al Señor, ya que ustedes no tienen necesidad de mi espíritu, ya que han ignorado mi espíritu, entonces ustedes lo que no quieren es tener mi presencia, y mucho menos quieren tener la vida en el espíritu. Podrán celebrar cultos, podrán saludar a los hermanos, podrán escuchar predicaciones, podrán cantar algunos himnos, pero tú, la famosa iglesia en Sardis, serás marcada como muerta, irremediable y permanentemente. Qué horrible eso. Y lo peor es que estamos llenos de iglesias así. Mucha parafernalia, iglesias andamio, no iglesias columnas. ¿Sabe lo que es un andamio? Aquí los tuvimos el viernes. Eso lo arman en un momentico, lo corren para un lado, para el otro. En otras palabras, el Señor quiere una iglesia firme, no una iglesia horizontal. Una iglesia que esté moviendo para todos los lados. Frente a estas advertencias tan severas, la iglesia de Sardis escuchó al Señor, como deseo yo que escuchemos en esta mañana al Señor y experimentemos ahora sí un avivamiento espiritual. Estamos surgidos de un avivamiento espiritual y viene, la lluvia viene la segunda lluvia, viene la lluvia de primavera, viene la lluvia que nos va a permitir saber quiénes somos fructíferos en el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Hay promesas de parte de Cristo Jesús para la iglesia en Sardis. Como ha sido la costumbre, de acuerdo a lo que hemos estudiado en las otras cartas, Él da unas promesas para aquellas personas en la iglesia en Sardis que han estado viviendo consagradas para Él. Ellos probablemente estaban escuchando esta carta mientras se leía en la congregación.
porque había consagrados también ahí en medio de la congregación. ¿Cuántos son consagrados aquí? ¿Cuántos son consagrados al Señor? Alabado sea el Señor. Versículo 4. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. En el primer siglo, ninguna persona podía entrar al templo de algún dios pagano con ropa sucia, de algún dios pagano, hago precisión. Lo externo era muy importante para ellos, es decir, ir aparentemente bien. Sin embargo, el Señor Jesús aquí está hablando del interior, está hablando de que debemos tener un corazón limpio. El apóstol Santiago, hermano medio del Señor Jesús, nos habla del corazón limpio. Y mire lo que nos dice. Capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y mire esto, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Lea conmigo la parte azul bien fuerte. Y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No en vano el salmista le hace esta petición al Señor en el Salmo 119, versículo 80. Sea mi corazón íntegro hacia tus decretos, para que yo no sea avergonzado. Esta es la persona cuya conciencia permanece limpia, gracias a que se mantiene fiel al Señor. Quien se mantiene fiel al Señor mantiene su conciencia limpia, confiesa sus pecados cuando tenga que confesarlos. Diariamente se está acercando al Señor a decirle: yo no soy digno de estar en tu presencia, y si he pecado contra ti, voluntaria o involuntariamente, perdóname, Señor. Pero en arrepentimiento, y no quedarnos así, comprometernos a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A estas personas, a los que estamos en la capacidad de vivir en santidad, el Señor nos va a dar 4 promesas. La primera, compañerismo. Dice el versículo 4 en su segunda parte: ellos, por ser dignos, andarán conmigo. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo. ¿Usted oyó esa palabra? ¿La oyó? Es que esta palabra es para usted en esta mañana, para mí también. Por ser dignos, andarán conmigo. Es común que mucha gente se enfoque en el significado de las vestiduras blancas. Siempre centramos en este versículo es los ojos y la atención sobre las vestiduras blancas. Pero no pasemos por alto esto aquí. El Señor está diciendo: andarán, es decir, caminarán conmigo. ¡Qué promesa tan maravillosa! El amigo fiel, divino compañero del camino, dice una canción. Y le repito, hermanos, sin Cristo estamos huérfanos, pero con Cristo estamos protegidos y tenemos la garantía y la certeza del Espíritu Santo en nuestras vidas. La segunda promesa es la victoria sobre el enemigo. Victoria. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo como vestidos de blanco. Enfoquémonos ahora sí en el significado de las vestiduras blancas. Mire lo que dice: ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En la cultura de Sardis, las personas usaban vestiduras blancas cuando se celebraba una victoria. ¿Qué representarán entonces las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas representan que hemos triunfado con Cristo y somos victoriosos sobre el enemigo. Mire, pasemos rápidamente al capítulo 19 y versículos 11 al 14 de Apocalipsis. Dice:
Luego vi en el cielo, o luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora miremos el versículo 14. ¿Quiénes lo siguen? Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Alabado sea el Señor. ¿No anhelan ustedes ese momento? Cuando el fiel y verdadero, el que triunfó, siempre triunfará, encabezando este desfile majestuoso, apoteósico, seguido por la iglesia, todos montados en caballos y todos vestidos de blanco para declarar y proclamar ahora sí: hemos triunfado sobre el enemigo de nuestras almas. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, bendito sea su santo nombre. La tercera promesa es la seguridad de la salvación. Seguridad. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dios Todopoderoso, haz que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Hacemos esta petición en esta mañana? Dígale al Señor: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que cuando dices que no lo borrarás, no es una amenaza. Esta es una promesa para mi vida, si me manejo bien y vivo una vida en santidad y consagrado a ti. No debemos temer en esta mañana, hermanos, algún día despertar y darnos cuenta de que Dios ha cambiado de parecer acerca de nuestro destino eterno. Que hoy nos diga: no te voy a borrar, y que mañana aparezca la noticia: te borré. No, no temamos eso si vivimos en santidad. Si nos mantenemos fieles y santos, nuestros nombres, tu nombre y el mío, nunca serán borrados caprichosamente del libro de la vida. Y finalmente el Señor promete presentarnos ante la corte celestial. Eso es reconocimiento. El que salga vencedor será vestido de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Han visto cuando una persona tiene otros y no, qué pena presentar a estos? Qué vergüenza, yo no quiero que digan que este es familiar mío porque tiene un nombre muy feo, o porque está raído, o porque está en la miseria. Entonces mejor prefieren ignorar a los amigos y seguir para que no los vean que están con esas personas a quienes jamás presentarían. El Señor nos va a presentar delante del Padre Celestial y delante de toda la corte celestial. El Señor va a sentirse, y permítanme el término, orgulloso de los que perseveremos hasta el fin. Y nos va a llevar ante el Padre Celestial y le va a decir: papá, aquí, ángeles, yo no morí por ustedes, no derramé la sangre por ustedes. Ángeles, querubines, serafines, le va a decir al Padre Celestial y a los ángeles, a todas las huestes angelicales: aquí está el fruto de la aflicción de mi alma. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Así que tenemos, gloria a Dios, una amistad personal con el Señor. ¡Qué bueno! Tenemos la victoria sobre el enemigo, una seguridad de salvación por toda la eternidad y un reconocimiento imborrable por parte del Señor Jesús. Concluyo. Después de haber observado a esta iglesia que estaba entrando a un coma espiritual, permítame proveer algunas advertencias a partir del ejemplo que ellos vivieron. Una advertencia: es posible que una iglesia tenga apariencia de tener vida espiritual cuando en realidad no la tiene. Es posible hacer cosas para Dios sin ser transformados por Dios, es decir, hacer sin ser.
Es posible que la iglesia vuelva a recuperar su conciencia después del coma espiritual y que vuelva a tener un ministerio fructífero. Hoy quiero, amados hermanos, exhortarles frente a la iglesia, frente a los peligros que pueden traer las apariencias. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.